Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a este sentido homenaje a Vicente Rojo. Les doy la bienvenida a quienes nos acompañan en este bello recinto que es el Museo Caluz y también a quienes siguen la transmisión en vivo a través del Facebook Live del museo. En esta segunda mesa, Depurador de Significados, Vicente Rojo como artista plástico, podremos apreciar su desarrollo en la plástica mexicana en la segunda mitad del siglo XX. En este caso, la mesa es moderada por Carmen Gaitán. Ella es directora del Museo Nacional de Arte de Limba, gestora y promotora cultural en instituciones nacionales, extranjeras, públicas y privadas. Ha impulsado vínculos para la difusión de proyectos culturales. Cuenta con estudios de arte por la Sorbona, ha sido coordinadora de exposiciones en el Museo de Arte Moderno, directora de los Museos Nacionales San Carlos y Mural Diego Rivera, asesora en el Fondo de Cultura Económica y directora de Patrimonio Artístico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Productora de programas de televisión como directora de comunicación del INA. Cuenta con amplia experiencia editorial en empresas como Océano, Planeta y Fomento Cultural Banamex, entre las que destaca el haber editado el icónico libro de Olivier de Broís, Figuras en el Trópico. Nos acompaña también Juan Villoro, él es escritor y miembro del Colegio Nacional, escritor y periodista, ha sido profesor de la UNAM, profesor visitante en las universidades de Yale, Princeton, Stanford y Pompeu Fabra de Barcelona, así como en la Fundación de Nuevo Periodismo creada por Gabriel García Márquez. Es columnista del Reforma, El Mercurio y fue director de la Jornada Semanal. Estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, es doctor honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del Colegio Nacional. Ha recibido premios como el Iberoamericano José Donoso, el Premio Manuel Rojas, ambos otorgados en Chile. Entre los reconocimientos que ha recibido en México se encuentra el Mazatlán y el Javier Villorrutia. Recibió en España el Premio Herralde, en Argentina el Premio ACE y en Cuba el Premio José María Arguedas. Su periodismo ha sido reconocido con los Premios Rey de España, Ciudad de Barcelona, Manuel Vázquez Montalbán y Diario Madrid, y con el homenaje Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro. Su obra se ha traducido a numerosos idiomas. Asimismo, también está con nosotros Felipe Leal, él es arquitecto y miembro del Colegio Nacional, arquitecto por la UNAM, fungió como director de la Facultad de Arquitectura de 1997 a 2005, académico con 40 años de práctica, profesor invitado en las principales universidades de América Latina, Norteamérica y Europa. Su obra se enfoca principalmente al renglón cultural, educativo y de espacio público, reconocido con 16 premios en diversas bienales y certámenes nacionales e internacionales. Destacan los estudios realizados para Vicente Rojo, Gabriel García Márquez, Juan Villoro, Ángeles Mastretta, entre otros. Fundador de la Autoridad de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México en 2008, donde se desarrollan obras como el corredor peatonal de la calle de Madero, la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución y la recuperación de la Alameda Central. En la última década se ha dedicado a recuperar e intervenir espacios públicos emblemáticos en varias ciudades de México, es miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro y presidente del Seminario de Cultura Mexicana, recibió el Premio Arte Arquitectura 2019 por el Congreso de la Ciudad de México e ingresó como miembro del Colegio Nacional en este año 2021. También está con nosotros Arnaldo Cohen, él es artista plástico, es miembro de la Generación de la Ruptura, fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes por su obra ligada a la pintura, la investigación del espacio, la música y la teoría del arte contemporáneo, que le ha permitido innovar e influir en diversas generaciones. Asimismo, entre otros reconocimientos a su excelente trayectoria, es nombrado miembro de número de la Academia de Artes y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Ha expuesto en forma individual en la Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno en México, entre muchos otros museos y galerías de 4 continentes. Ha realizado environments, intervenciones y proyectos multidisciplinarios e interdisciplinarios. Es creador conceptual y realizador junto con 2 artistas de la intervención, acción y filmación de Robarte el Arte en 1972, que se llevó a cabo en Documenta 5 en Kassel, Alemania. Y Luis Rius, desafortunadamente, no pudo acompañarnos, pero envió un texto que será leído por Eric Cámara, curador del Museo Caluz. Cedo la palabra a Carmen. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días en esta mañana de lujo. Yo quiero sobre todo agradecer a don Antonio del Valle que haya hecho posible que hoy estemos en este extraordinario museo. A su esposa también, por supuesto, a toda su estirpe, a su familia, que nos permitan a los mexicanos disfrutar de las colecciones privadas. Si hay algo que tendremos que hacer de la mano las instituciones con las colecciones privadas es unirnos y juntos favorecer a lo que más nos importa, el público. Por eso lo felicito enormemente por haber hecho posible que los transeúntes que pasan por esta esquina
puedan disfrutar de esta póstuma obra de Vicente Rojo, que es este mural extraordinario que nos recuerda la piedra prehispánica y que es muy emblemático ahora del Museo Caluz. Muchísimas gracias, don Antonio. Muchísimas gracias. Por supuesto, también agradezco a Blanca del Valle, que es la presidenta del Museo Caluz, la cortesía de invitarme esta mañana a moderar esta segunda mesa que lleva por título Depurador de Significados, Vicente Rojo como artista plástico, y al igual que la primera, honra la memoria de Vicente Rojo. En esta mesa de lujo, como ya lo mencionó esta mañana, que también lo es, me acompañan mis queridísimos y entrañables Arnaldo Cohen, Felipe Leal, no en presencia, pero sí en texto, Luis Ríos, y mi adorado Juan Villoro. Bueno, adorado porque era íntimo amigo de Federico Campbell, mi marido, así que por eso adorado. Todos son, no crean que no. Otra cosa que quiero decir que para mí es muy importante es que aquí hay colegas queridísimos todos. Yo quiero pararme y homenajear a Elena Poniatowska, porque ha cumplido años. Elena, muchas felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Así me podía pasar toda la mañana, porque cada uno de ustedes son importantes, pero también es muy importante para mí que nos acompañe nuestra subdirectora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, la licenciada Laura Ramírez, en representación de nuestra directora general del INVAL. Laura Ramírez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, también tengo que decir que está aquí mi hermano del Museo del Palacio de Bellas Artes, Miguel querido. Bueno, sin más, entonces, ahora les voy a decir algo. Y ahora estarán todos de acuerdo que a todos nos tocó un Vicente. Yo tuve el privilegio muy joven de trabajar bajo las órdenes de Fernando Gamboa en el Museo de Arte Moderno. Periódicamente recibía del maestro la instrucción de: hoy te toca ir a la imprenta Madero. Llevas la lista de obra, estos textos y las fotografías. El material completo solo lo entregas en propia mano a Vicente, él ya sabe. Presta y diligente sorteaba las intrincadas calles que conducían a la calle de Avena, dirección de la mítica imprenta. El encargo me daba el acceso al escenario de múltiples peceras que semejaban los despachos de los diseñadores cuyo talento orquestaba Vicente. El visitante tenía ante los ojos un espectáculo coral del que destacaba la de Vicente Rojo, cuyo rostro evocaba al estilizado conde de Orgaz. Sobresalía su sobria vestimenta y la elegante austeridad que caracterizó a su persona. Su estilo era el talento para decir muchas cosas en pocas palabras. Meticuloso y disciplinado, con un ojo dotado para el diseño, delineó las portadas de los libros que marcaron nuestras vidas y también una carga de ideas muy rica que venía siempre detrás de sus palabras. Fui también la coordinadora de su exposición México bajo la lluvia, la última de la gestión de Gamboa antes de dirigirse al Museo Tamayo, y la serie referencial de la generación, esta exposición de la ruptura. Sobresalientes cada uno en su campo en este mediodía, en el que se abordará la obra plástica, la persona, el legado del irrepetible Vicente Rojo. Le doy la palabra a Felipe Leal. Sí, me parece sensacional que seas tú, porque tú tuviste la oportunidad de diseñar ni más ni menos que el hábitat donde Vicente pergeñó con su genialidad muchas de las líneas editoriales y de la obra pictórica que nos ha beneficiado a todos. Felipe, que acaba recientemente de ingresar al Colegio Nacional, es uno de estos valores con los que hoy contamos y que vamos transmitiendo generaciones y generaciones. Hoy Felipe es un arquitecto reconocido, querido, y que nos va a hablar de este estudio que arropó la genialidad de Vicente Rojo. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos.
don Antonio del Valle, felicito por lo que ha dicho aquí nuestra querida Carmen, ¿no? Desde luego por todo el esfuerzo que han hecho para el Museo Calús, ¿no? Felicidades a todas, toda la familia, ¿no? A Blanca, a todos por lo que han hecho, realmente es encomiable, ¿no? Recuperar un espacio de esta naturaleza. Todos recordamos el antiguo Hotel de Cortés y este patio. Que ahora tenga este fin, pues lo celebramos. Y que se haga un homenaje al querido Vicente Rojo, desde luego. Bueno, yo no esperaba hablar tan rápido. Siempre el que habla el primero tiene que un poco que irse aflojando, pero me da mucho gusto ver a tantas caras conocidas y amigos aquí presentes de antaño. Y a Barbarita, yo pediría un aplauso para Barbarita antes que nada, por favor, ¿no? La compañera de Vicente de todos estos años recientes y con todo el cariño, es una pareja excepcional, así es que ya sabes todo lo que queríamos a Vicente, Barbarita, y aquí a todos a sus nietos, a sus nietas, a toda la familia que nos acompaña. Bueno, hablar un poco del estudio de Vicente me corresponde un poco, además de la relación con él. Es un pintor y es un artista que como diseñador siempre lo admiré mucho. En mi época de formación como arquitecto y en los años que pasé también por San Carlos haciendo serigrafía y todo, siempre admiré mucho el trabajo de Vicente. Así que cuando tuve la oportunidad de hacerle su estudio, pues realmente fue maravilloso, porque era una persona que yo admiraba, y partiendo un poco de lo que comentaba Carmen, de El México bajo la lluvia, había sido una serie que me había impactado mucho, esta exposición en el Museo Arte Moderno, justamente de estas, casi como lo asociaba yo con los relámpagos de agosto, a nivel de los temas que a los literatos y a los pintores los une, ¿no? Con Jorge Ibargüengoitia, yo decía los relámpagos de agosto, y había yo referido en ese entonces, porque cuando uno estudia arquitectura, sí sabe uno muy bien los periodos de las lluvias y las temporadas. Julio y agosto, y sobre todo agosto, son las precipitaciones más fuertes, al menos en la Ciudad de México. Son el mes de mayor precipitación pluvial. Entonces siempre yo relacionaba esa relación de dos personajes coyoacanenses, además Ibargüengoitia y Vicente Rojo. Y cuando me llamó para que si le podía hacer un estudio en un terreno, voy a presentar algunas imágenes porque todo está documentado por fortuna, para que hiciéramos algo en un terreno baldío que se encuentra en la calle de Presidente Carranza en Coyoacán, afortunadamente frente a una plaza y orientado al sur. Otro de los puntos que son fundamentales en la arquitectura son los puntos cardinales. Entonces, al estar orientado al sur, dije qué maravilla, porque un estudio de pintura lo que debe tener siempre, generalmente la luz del norte, que es una luz homogénea, pareja. Los grandes estudios de los artistas como Ons Enfant en París, un estudio que hizo Le Corbusier y en el cual se basó Juan O'Gorman para hacer los estudios de Diego y de Frida, pero sobre todo el de Diego. Cuando le preguntaban a Juan O'Gorman que qué opinaba, que veían el estudio de Diego Rivera en San Ángel y le decían, oigan, los que conocían de los antecedentes de los estudios para los artistas, porque hacer un estudio del artista es un género del siglo XX. Los siglos anteriores, la mayor parte de los artistas, pintores, escritores, creadores, se adaptaban a construcciones ya existentes. De ahí aparece toda esta idea romántica del estudio de la buhardilla parisina, ¿no? Y uno ve un corte de un edificio parisino, generalmente aparece la buhardilla y en la parte de la buhardilla el pintor con su caballete, con poca luz, trabajando. De hecho, el Guernica de Picasso está pintado en un lugar, que si ustedes lo vieran, en un lugar oscurísimo. Es sorprendente el lugar donde está pintado el Guernica de Picasso. Y uno va viendo este tipo de estudios, el de Alexander Calder también, ¿no? En Filadelfia, maravilloso galpón, casi como si fuera un granero, y no se diga las casas donde pintaba Picasso, ¿no? Al final de su vida. Entonces siempre el género de hacerle un estudio a un pintor o a un creador es un género del siglo XX. La arquitectura ha ido evolucionando con el tiempo para cuestiones mucho más específicas. Y desde luego la referencia del estudio de Diego Rivera para Frida Kahlo, otro estudio muy poco conocido que se le hizo a Rufino Tamayo en la calle de Leibniz por Max Cheto, que fue mi maestro, fue un estudio con estos ventanales para ganar la luz justamente. Y Barragán, que también había tenido algunas casas de estudio, las que están en la glorieta de Melchor Ocampo, ¿no? Donde Clarita Porcet, una diseñadora, precisamente tuvo también su casa. Entonces había todas estas referencias de estudios para artistas.
Al estar ese terreno, que ahora mostraré unas fotos, hacia el sur, dije, qué maravilla, tengo que hacerlo ciego hacia el sur para que gane la luz, y es la mejor iluminación para la vibración de los objetos y de la arquitectura. Y hacia adentro había un jardín que todavía está intocado. En ese terreno había un hueco que se guardaban unos autos. Entonces dije, no vamos a tocar ningún árbol, y en ese hueco que está frente a la calle hacemos el estudio. Y pensando en México bajo la lluvia, pensé en hacer una fachada que era una interpretación de México bajo la lluvia. O sea, que sea un sello que sea México bajo la lluvia llevado a la tercera dimensión, y que sea una fachada ciega. Tuve muchos inconvenientes porque las autoridades de Lina no lo entendían, querían que hiciera yo una fachada tradicional coyoacanense. Un día se detuvo una señora de Coyoacán y me tocó el claxon, estaba yo viendo la fachada y me ofendió y me dijo que si no me gustaba Coyoacán. Le dije, ¿por qué no me cree que no me gusta? Porque no le hizo usted ninguna ventana a la calle. No, le dije, tanto me gusta que le estamos aquí regalando una obra de arte del maestro Vicente Rojo. Entonces, pero en fin, todo este tipo de polémicas que no es fácil realizar de pronto propuestas de ese tipo. Entonces, si quieren, voy a acompañarla con las imágenes. ¿Aquí le puedo cambiar? ¿Dónde? Aquí. Pero no sé, aquí con aquí. Bueno, un poco el origen del estudio es México bajo la lluvia, como ya se ha comentado. Toda esta geometría es una envolvente siempre cuadrada, con este rigor que caracterizaba a Vicente, un cuadrado perfecto, y que va con estas diagonales. Sobre todo esta obra fue una de las que más me llamó la atención. Es una serie muy amplia y todas podían referirnos a esta idea como esta lluvia o esta idea progresiva de una imagen que se va reproduciendo en multiplicidad, que es una característica de Vicente. ¿Cómo traduces esto a la arquitectura? Entonces dije, bueno, voy a hacerle una propuesta para que esto ya es el muro que ustedes pueden ver en la calle de Carranza. Entonces, ¿cómo va agarrando esta tercera? Si uno lo ve y lo analiza, entonces era tener este lienzo y hacer un lienzo urbano para que tuviera una presencia en este nivel. Cuando lo vemos en perspectiva, pues va tomando estos tabiques que están girados exactamente a 45 grados, y fue muy interesante hacerlo porque compramos, todavía Vicente me acompañó un día a una de las tlapalerías o papelerías en el centro de Coyoacán a comprarles escuadras Baco a todos los albañiles, y con la escuadra Baco iban cada hilada que se ponía y lo iba seleccionando. Y con esta obsesión, que lo que caracterizaba, y más que obsesión, conocimiento de la geometría y del rigor, se fijaba, oye, si están todas, entonces de pronto sacaba, traía una escuadrita en la bolsa y lo iba checando. Fue muy divertido poderlo hacer. Cuando lo vamos viendo en diferentes ángulos, si uno lo ve de costado, si uno lo ve de frente, pero aquí cuando yo hablo de la luz del sur, es justamente lo que produce esas sombras, ¿no? La arquitectura sin luz y sombra no da, igual que la pintura. Entonces lo vamos viendo. Pero no fue fácil realizar el trabajo y convencerlo. Entonces tuve que hacer una serie de croquis, me remito a este tipo de croquis, donde yo le expresaba ya volumétricamente lo que se iba a girar. Entonces solo me pidió una cosa, que la levantáramos la barda a 1 metro, que no fuese hasta arriba, sino que en 1 metro, para ver cómo se veía. Él quería constatar, porque a lo mejor era demasiado fuerte. Y cuando levantamos hasta 1 metro, desde la calle, la aceptó. Me dijo, vale, vámonos. ¿Cuánto va a tener? Le dije, pues tiene que tener un formato cuadrado. En el interior, pues la idea era continuar con ese rigor. Ahora vamos a ver unos planos, son estos planos, pero que la cubierta, para romper con esa ortogonalidad o ese rigor geométrico de la planta y todo, porque es un estudio que tiene 10 por 10 y la fachada tiene 5 metros de altura, todo está en proporción absoluta, y en los planos los íbamos viendo. Yo se los presentaba, fui en varias ocasiones a su casa de Dulce Olivia, y amablemente los revisaba y siempre con su rigor daba sus opiniones, ¿no? Entonces fue un trabajo que estuvo siempre consensuado. Y de pronto le dije, lo veo muy riguroso que sea nada más cuadrado, Vicente, ¿por qué no meto la cubierta de la estructura en diagonal, que es como esas vigas de acero que ustedes pueden ver ahí en el techo, después la van a ver, para romper con la ortogonalidad y que tenga gracia? Entonces aparece después estos bocetos que, bueno, son más como ya de referencia, pero aquí aparece lo que es el terreno. Si ustedes se fijan, la parte inferior es la calle de Presidente Carranza, y la planta es un cuadrado perfecto. Entonces la idea que en fachada fuera un cuadrado, y cuando uno lo voltea en planta
también es un cuadrado. Es 10 por 10, está modulado todo el piso. Entonces, la idea es que tanto en el frente como en la fachada y en todos sus puntos fuera una obra de Vicente Rojo. Y la parte de atrás dejar intocado el jardín, que es un jardín que se ha mantenido así, silvestre, para que la luz del norte iluminara y bañara todo el estudio y que él desde el interior tuviese esa paz de la vegetación. Esas son los ángulos. Y otra cuestión que pidió es que le gustaría subir a la azotea, porque tenía una evocación de su infancia en Barcelona, cómo subía a las azoteas donde vivía en el centro de Barcelona, que le daba un recuerdo precisamente de subir. Y dice, no voy a subir más que a descansar un poco en mi tarea de estar pintando, subir para descansar y tener una vista un poco al horizonte. Entonces se pensó en un principio en una escalera helicoidal, una escalera normal de caracol, como decimos. Dije, no era prudente, yo creo que habría que hacer una escalera un poco más cómoda. Él acababa de sufrir unos meses o un año atrás un infarto, entonces había que procurar que eso no le generara un esfuerzo. Y aquí vemos ya la volumetría, lo que fue. La parte posterior que ustedes ven es hacia la calle, pero al interior, esa escalera que ustedes ven a la izquierda, entonces me ocurrió hacer como un serpentín y una escalera que era también un homenaje a su obra, en que continuara, son 36 escalones, en donde él por pausas iba subiendo para visitar la azotea. Y está el ventanal hacia el sur. Este era el predio antes de la construcción, esta es la calle de Carranza, enfrente está la plaza a la cual me he referido, y este es el frente, ya totalmente de frente, con los árboles, si se ven, y pasó una cosa genial porque al hacer el estudio se convirtió como en un contenedor, no se tiró ningún árbol, estos árboles preexisten, están ahí, y el envolvente se convirtió casi como en un florero, si lo vemos es esto. Entonces los árboles permanecen ahí, han crecido aún más. Ahí está la fachada que ustedes ven, es como si fuera un México bajo la lluvia urbano. La puerta de la izquierda es una puerta discreta para que entraran las camionetas para recoger la obra y se pudieran hacer la maniobra. Y por la puerta de la derecha es una reja peatonal por la cual le entraba. Hay una anécdota con ese bambú. Esos bambús cuando se plantaron originalmente eran muy pequeños y me preguntó, porque tenía siempre la atención de preguntarme, oye, esos bambús, ¿cómo los ves? Y les dije, mientras no crezcan mucho, Vicente, yo creo que sí animan un poco ese vestíbulo de entrada. De la última conversación que tuve con él en el estudio, que hay unas fotos, me dijo, creo que ya crecieron demasiado los bambús, habría que tirarlos. Entonces lo digo ahí para quienes les corresponde la responsabilidad, porque ya se comió la entrada, ¿no? Y ya oscureció. Pero sí, de su último comentario dice, creo que ahora sí ya se les pasó la mano. Y aquí lo vemos, entonces está envuelto siempre por esta sombra y es un lugar que siempre está vibrando, ¿no? Ahora por fortuna con la pandemia hay una cafetería al lado y los jóvenes o los comensales y los del restaurante ponen unas mesas tipo esto en el patio, en el jardín, y todo el mundo está ahí tomando café y con pan dulce y eso, entonces es muy agradable. Entonces se ha convertido como el escenario de la cafetería. Aquí mostraré algunas fotos de obra. Él pasaba diario a ver la obra, como vivía a unas cuantas cuadras, y pasaba diario, visitaba la obra, sacaba su escuadrita, comentaba algo con los maestros, o nos veíamos ahí. Sí, fue una cosa fantástica. Pero todo lo fuimos comentando. Evidentemente yo tenía que consultarle todo y debo de agradecerle porque aceptaba casi todo, o sea, no hubo casi objeción mayor. Ahí se ve la escalera al fondo, esa escalera que es como un serpentín, que ustedes la van a ver, ¿qué es esta? Y también lo recorté para hacer también esta especie de greca, de las cuales él gozaba mucho, y que en la parte inferior, lo que llamamos la alfarda, los arquitectos se fuera recortando, al igual que el pasamanos. Generalmente esto lo vemos en diagonal, entonces cuando lo vemos en ese sentido, y sí le gozaba mucho, esto es el proceso de obra. Esa ventanita era una ventana superior que le hice para que diseñara, porque la idea es que en el tapanco superior continuara con su trabajo de diseñador gráfico o hacía sus trazos, y en la parte inferior la pintura. Entonces tenía esa doble actividad. Los árboles, como ven, quedaron ahí. Estas son algunas fotos del proceso de obra. Y ahí se ve la techumbre. Esa cubierta, la idea era romper con la rigidez de la planta para que tuvieras cierta gracia y cuando uno entrara, pasara. Otra cosa que me pidió es que le molestaba mucho cargar llaves. Entonces me dijo, oye, es que
no le hagas muchas llaves, por más puertas que tenga, porque tiene 4 entradas, las 2 de la calle y 2 a la entrada, pero que sea una sola cerradura. Entonces tenía una sola llave y con una llave abríamos todo. Y durante años, creo que todavía tengo la llave, se las voy a devolver, no voy a entrar. Me dijo, quédate con una cuando quieras hacer cualquier reparación o cualquier cosa que es común en las cosas. Y por ahí tengo la llave, la tengo que devolver. No vaya a haber una pérdida de la colección. Y aquí, bueno, estos son diferentes ángulos la greca también, la reja, la idea era hacer una geometría tejida, un poco aquí con reminiscencias renacentistas, ya desde los renacentistas tejían con el acero, pero tejerla, y ahí está el bambú que comentaba, y estas vibraciones, ¿no? Entonces la idea es siempre, en todo momento, quien pasa por ahí reconoce que es el estudio de Vicente. Esta es una fachada lateral, algunas vistas durante la noche. La ventana pequeña cuadrada que ustedes ven es la donde estaba un escritorio para que él viese cuando diseñaba hacia el exterior, y el ventanal grande es para la obra pictórica y las esculturas. Este caballito que siempre le encantó, también con mucho respeto, está detrás el boiler, está el calentador de gas, para no verse, le había yo hecho ese cuadrado de nuevo, y me dijo, lo voy a violentar con un caballito de carrusel que me encanta, y lo puso, pero todo tenía la fineza de consultarlo. Aquí pueden ver ustedes la escalera, y cuando, esta foto ya se la enseñé, y me dijo, es un tiepolo, ¿no? Entonces aparecía siempre toda su cultura visual, sus referencias, ¿no? Son los cielos del Tiepolo, ¿no? Aquí está Arnaldo, que bien sabe de ello, ¿no? Y ese ventanal que ustedes ven da al poniente, como el gran ventanal que es del norte, y para no ser frío, yo me acordaba mucho del estudio de Diego Rivera. Si uno llega al estudio de Rivera, siempre tenía su caballete y abajo un calentador y sus pantuflas, por el frío que le daba precisamente el ventanal al norte. Entonces dije, no, hay que hacerle un ventanal en el poniente, porque Vicente pintaba de día en las mañanas. Entonces dije que le caliente por la tarde el estudio para cuando llegue en la mañana tenga buena temperatura. Entonces todo se fue analizando un poco como un traje a la medida, ¿no? Para sus necesidades muy específicas. Esa viga, que esa longitud que ustedes ven que sale, las vigas vienen 12 metros, y al tener 10 metros nada más el claro, salía. Entonces yo lo iba a cortar, y me dijo, oye, pues no la cortes. No, pues se ve muy bien, así la dejamos, ¿no? Y dice, ahí podemos colgar una polea o algo para colgar unas esculturas, como en las casas holandesas, ¿no? Que se suben los objetos. Entonces todo fue un trabajo maravilloso, realmente, en el cual fuimos ahí trabajando. Aquí ya se ve terminado en un principio. La escalera para subir al Tapanco también es diagonal. Ahí nos acordamos mucho de las escaleras de los aviones pequeños que voltean la escalera. Entonces le dije, es como una escalera de avión. Todos siempre encontrábamos referencias. Y el techo común, ahí se ve, es una escalera que como que se desdobla. Y bueno, empezó a pintar en el piso. Entonces de pronto me dijo varias cosas que fueron importantes. No quiero caballetes, yo no pinto con caballete, pinto en el muro. Horádame el muro, hazme unas bases para que se puedan pintar el muro, dado que pinto por series. Y después no le alcanzaban los muros y empezó a pintar en el piso. Y estaba muy preocupado porque empezó a manchar el piso. Le dije, no, pues mánchalo, no importa. Ahora el piso es un polo, es maravilloso todo el piso. Yo no sé cómo lo van a levantar algún día, pero es preciosa toda la textura que tiene. Ahí empezó con mucha timidez a ponerlos en el piso, si se fijan. Y fue evolucionando. Aquí hay unos jóvenes que están aquí presentes, que son sus nietos, son los gemelos. Este es el día de la inauguración. Entonces de pronto quiso Vicente y Albita en su momento, dijeron, bueno, vamos a hacer una inauguración. Hicieron una comida con las personas que los acompañaban en las comidas. No sé de qué día era, los miércoles o un día tenían una comida, ¿no? Y está uno de mis hijos, y ahí están, aquí está también Mara, está presente, están aquí, estos jóvenes aquí presentes, los nietos, estaban jugando con la arena que todavía quedaba en la obra cuando, antes de empezar a manchar, dijo, bueno, vamos a invitar a los amigos. Y aparecen aquí los amigos y los nietos, ¿no? Que estuvieron presentes, que quiso compartir antes de manchar el estudio. Ahí aparece, ahí se ve Carlos Monsiváis, Albita, ¿no? Entre los presentes, Jaime García Terresta, Tito, ahí apareces, Barbarita, ahí aparecen los amigos que eran del grupo, y se puede ver el jardín del fondo, ¿no? Entonces, estos testimonios yo creo que formaban parte también de la vida. Si hablamos un poco de la vida de Vicente, era cómo estudiaba.
aquí está Iván Restrepo, está Pancho Serrano, ¿no? Francisco Serrano, ¿no? Y eran un poco Hugo Iriart, y también está Tito Monterroso, ¿no? Está la hija el de la izquierda es Jorge Jaspic y está Regazzoni, sí, Ricardo Regazzoni, ¿no? Y bueno, pues todos hemos envejecido un poco, ¿no? Allá en el fondo está Gabriel Macotela, está José Luis Cuevas, está el Fisgón, está Vicente Rojo y Eduardo Sacristán también aquí presente, ¿no? Aquí están, pero bueno, son esas referencias de con quienes compartía y quería saber su opinión del estudio. Está Berta Cuevas y quien era el director del Museo Reina Sofía, creo que era esta persona, no me acuerdo, ¿no? Y está Teodoro González de León con Eugenia, con Eugenia Serrera, y ese soy yo, que tenía bigote, ¿no? Y ahí está Vicente y la esposa, y estamos, bueno, y ahí ya, después de que los amigos se fueron y la familia, empezó a pintar. Y de esas coincidencias, Vicente era zurdo y la luz venía del norte y ese muro quedó hacia ese lado. Entonces no se producía sombra ni su mano. Entonces su mano, si ustedes se fijan, está ahí como torero casi esperando, ¿no?, al toro, y pintado del lado izquierdo. Ahí es cuando él empezó a pintar. Evidentemente el edificio ha ido envejeciendo, con el sabor. Puso esa escultura de él en el jardín. El jardín tiene este aire bucólico fantástico que siempre dejó las hojas secas. Dijo que le queden las hojas secas y le encantaba caminar y sentir el paso el escuchar, el crujir de las hojas secas para subir por la escalera que está a la derecha, ¿no? Entonces esto tiene un ambiente ahí y como ven el piso se fue agarrando pátina. Esos son cómo fue tomando sabor. Él aquí en su estudio y ahí se ve un poco la luz del poniente y está él muy orgulloso ya con una de sus últimos lienzos, sus últimas colecciones que se expusieron en el MUAC, ¿no? Hace unos años, ¿no? Y aquí también está él muy orgulloso en su estudio. Y ahí ven el detalle cuando se acercaba, no había caballetes, están sobre el muro las obras, siempre en serie, de las mismas dimensiones. Ese rigor que ustedes ven en las envolventes o en el formato de su obra está en el estudio. Entonces eso fue lo que condicionó en gran parte el estudio. Esta es otra vista del estudio ya muy vivido, ya con todos los materiales y los libros y los objetos que fue acumulando. La luz del poniente, esta es la luz que entra en la tarde, que les digo, para calentar entonces la magia de la luz, ¿no? Para calentar el lugar, cómo fue habitándolo hasta el nivel de dejar la tarja ya hecha también una obra plástica, ¿no? Y otra cosa, fue dejando también las hojas secas del bambú. Esa es la entrada de la última vez que entramos juntos. Cuando abrimos estaba lleno de hojas secas, pero a mí me interesa porque es la multiplicidad visual. Vean ustedes el tabique o sus series. En esta idea de multiplicar es todo un código visual, una forma de ver el arte. Entonces la hoja seca que quedó en el piso forma parte de esa estética, ¿no? También. Entonces me decía, tú perdona, le dije, no muevas, ese eres tú. Entonces entrábamos pisando las hojas, ¿no? Ya lo fue dejando, sus tipos, eso es lo que tenía el escritorio de arriba, todos los sellos tipográficos. Y esta es la última vez que entramos juntos, estaba entrando con su llave, con la mano izquierda, como pueden ver, abriendo la puerta de acceso, donde ya abajo estaban todas las hojas del bambú. Y ahí llevamos a un grupo, creo que lo había organizado el Museo Jumex, un grupo que estaban haciendo visitas artistas, y fuimos a visitarlo. Era un día por la tarde, como se puede ver la luz, y nos dio toda una explicación a un grupo de personas. Estaba él, ahí se ve el pavimento. Esta fue la última vez que lo visitamos en su estudio, y estaba él muy contento ahí dando. Y aquí ya después de hacer la visita salimos, y creo que fue, si no de las últimas veces que vi al gran Vicente. Esa es la distancia que se puede ver desde la calle, ¿no? Como se ve el lienzo, ¿no? que he dicho desde la plaza. Y esta es una expresión de él en un libro que es sobre el taller, ¿no? Lo que dice que él en el taller es una extensión de sí mismo. Ese taller es una extensión de sí mismo, que le encanta ese espacio, y también el jardín con vida propia, ¿no? En el que él no interviene para nada, ¿no? Dejó que las cosas, que la naturaleza y la vida fluyera. Ese era el gran Vicente, para el cual yo le tengo un enorme recuerdo y una gran gratitud por haber trabajado con él. Muchas gracias. Estarán de acuerdo que para
entrar en la vida de Vicente, qué mejor que empezar por su casa. Y qué mejor que empezar por su estudio, por sus colores, por estas revelaciones que nos has hecho, la llave única, las hojas en el piso, la manera que tenía también de trabajar igualmente en el piso, su familia, sus amigos. Todos los que no tuvimos la oportunidad de conocer esa casa, pues nos has hecho posible entrar en ese mundo secreto, en ese mundo sagrado que es la casa de cada uno y en ese mundo de la intimidad. Muchísimas gracias, Felipe, por permitirnos esta mañana entrar a la casa y al estudio de la familia Rojo. Y bueno, continuando con el mundo y la diversidad de este artista plástico único que a todos nos dejó un legado, yo pediría hoy que hablemos también de esa experiencia pictórica, plástica que marcó a México. Te pediría, Arnaldo, si eres tan amable, tu intervención. ¿Se escucha? Sí. Bueno, Vicente Rojo era un personaje que ahora que estaba yo escuchando las palabras de Rulfo, de Alberto Ruiz Sánchez y de Azul, y cómo realmente, con qué emotividad se expresaron de Vicente, de ese Vicente que estaba diseñando, que en las tardes pintaba y que era un hombre que realmente yo creo que todo lo que tenía de español, de catalán, en su pintura, es decir, la materia, todo este juego abstracto con la libertad, como demostraste ahí, esas manchas a la Jackson Pollock, que en realidad podrían ser a la de Jasper Jones, porque también manejaba las letras, pero todo era un juego de la materia y muy riguroso. Era un Vicente Rojo muy serio pintando, muy serio, como tú lo vas describiendo a través de un grupo de pinturas que pintaba al mismo tiempo. Y todo lo contrario a un Vicente que era un diseñador gráfico y que ahí le salía lo juguetón, ¿no?, cuando se enfrentaba a cada uno de los planteamientos que tenía para diseñar, que fueron muy claros también expresados por nuestros antecesores. Pero creo que la suma de ese Vicente estricto, muy catalán, combinado con esa alegría y ese colorido y ese juego de colores y de texturas en cada cuadro, esa sensualidad de la materia, ¿no?, esas pequeñas pasadas de color apenas que tocaba los relieves y le daban una luminosidad. Es decir, y era una de sus pocas series, una de sus series a la que tú te refieres, que es Bajo la lluvia, pero está Las señales, están las pirámides, los volcanes, que fueron ya de los últimos, y luego las letras. También estaba hablando Rulfo de la letra y la cantidad de significados y de formas que puede generar una sola letra, y que de alguna manera él creaba un alfabeto cuando hizo esta exposición, y eran alfabetos ya hechos en esculturas, ¿no? Entonces, pues era un hombre que tenía una creatividad impresionante, tanto como pintor como diseñador gráfico, y como persona y como maestro, por lo que yo escuché en la mañana. Yo diría que son tres Vicentes Rojos: el pintor, el diseñador y el maestro. Entonces, son tres Vicentes Rojos distintos, pero un solo Vicente verdadero.
y pues era una maravilla estar con él, siempre como esperando, como diría Octavio Paz en un momento dado, cómo se dice lo que no se dice, porque Vicente era muy callado, pero al mismo tiempo era muy elocuente. Y pues yo recuerdo cuando hice mi primera exposición en la Galería Juan Martín, no tenía yo gusto de conocerlo personalmente, y cuando llegó a México y estaba mi exposición colgada y con Juan Martín, y dijo: ¿de quién es esta exposición? Me gusta mucho, yo quiero ese cuadro, dile al artista que si quiere hacer un intercambio conmigo. Entonces para mí era un reconocimiento de una de las personas que más admiraba como pintor. Después fuimos bastante amigos, él hacía comidas, nos invitaba a varios. En alguna ocasión, cuando estaba él con Albita, me dijo: creo que Albita te quiere hacer una propuesta. Y me llamó Albita y me dijo: oye, ¿quieres irte a París? Y le digo: hombre, sí. Dice: dame una acuarela, se la voy a dar a Madame Felician, con quien Albita Rojo trabajaba en la Embajada de Francia. Dice: ¿por qué? Hay una beca que no se llevó nadie, y entonces vamos a ver si le gusta tu obra. Y me dieron mi primera beca y mi primera salida al mundo, ¿no? Salida a ver las obras que yo admiraba por reproducciones, pero que de repente entrar a los museos y ver las cosas en su escala natural, de repente era como si todo estuviera recién hecho, como si los sarcófagos egipcios o las esculturas griegas o los impresionistas o el arte moderno y contemporáneo en aquella época. Es decir, todo para mí era nuevo, completamente nuevo. Yo me decía: yo quiero ser todos los pintores. Y entre ellos, pues uno de los que quería ser era Vicente. Tuve bastante influencia en algunas cosas con él. Y pues siempre fue un hombre muy cálido, muy cálido. Nos encontrábamos a veces con Barbarita, a quien conozco también desde hace muchos años, y verlos juntos, después de verlos juntos tanto con Tito como con la misma Albita. Entonces, pues era una delicia Vicente, y creo que lo que aportó él con las figuras de las señales, que fueron de las primeras piezas que se expusieron, las T's, ¿no? Y cómo eran variaciones sobre el mismo tema, y cómo de repente era un artista que usaba colores completamente planos o sin textura, y luego de repente eran formas unas encima de las otras, y todo eso que tú describes del proceso que deja huella fuera del cuadro, pero el dentro del cuadro, y cómo lo estructuraba. Era un hombre muy serio, pero yo recuerdo haber entrado también con él cuando estaba haciendo un catálogo mío o de otras personas en la imprenta, y me sorprendía. Yo había estudiado diseño gráfico y no tuve la suerte de estudiarlo con él, pero llegué una vez y tenía que formar un libro, y tenía un machote de una
caja para hacer un libro o una revista, y recuerdo que las hojas estaban en blanco, y entonces dijo: ¿y cómo vamos a poner aquí todo el material que tenía? Entonces con una tachuela de esas que tienen como un tapón, perforó los 4 puntos de la caja en las hojas que tenía ahí, y de repente ya tenía, con esos 4 puntos, ya tenía la referencia e iba poniendo las imágenes como si ya hubiese armado un rompecabezas miles de veces, porque era exacto donde caían las cosas que diseñaba. Un gran respeto por lo que diseñaba, es decir, era no mostrar lo que diseñaba, sino que su diseño mostrara lo que le pedían. Y como alguien dijo también, tenía todo un juego de imágenes para hacer collage, para hacer dibujos que tenía que improvisar para hacer la revista. Pero una cosa que a mí me impresiona más de Vicente Rojo y que estábamos oyendo es de toda la gente que se rodeaba, que se rodeó desde que era jovencito, y que lo fue haciéndose amigo. Nombraban a Benítez, nombraban a Octavio Paz y a García Terrés, es decir, pero creo que si en ese momento dijéramos que existía alguien que estuviera en todas partes, era Vicente, porque yo recuerdo cuando surgió el grupo de La Ruptura, entonces decir el nombre a mí nunca me pareció que era el correcto. Yo creo que fue una etapa de transición y Vicente era la clave para… yo decía que no era la ruptura, y Vicente, que era la mafia. En ese momento nos decían que éramos la mafia, y creo que el jefe de la mafia era Vicente Rojo, porque Vicente Rojo estaba en todas partes. Digo, uno llegaba a la revista de la universidad y la hacía Vicente Rojo, todos los suplimientos de todas las tendencias estaban diseñando, de todos los periódicos estaba diseñado por Vicente Rojo, hasta su editorial para poner portadas de sus artistas, al igual que algunos invitados a publicar en su editorial. Es decir, yo no sé si realmente era Benítez quien hacía que valiera Vicente Rojo o era la inversa. Vicente Rojo iba legitimando todo lo que tocaba. Entonces, yo digo que era el jefe de la mafia, el Al Capone, que tenía y decidía quién iba a publicar en la revista Diálogos, quién iba en la revista de la universidad, en el suplemento y además pues estuvimos juntos también en una galería juntos con Manuel Felgueres, Meche siempre tan cercana también, y Manuel, en fin, yo me siento muy orgulloso de que Vicente también me haya elegido para ser parte de ese grupo de la mafia. Entonces, pues recuerdo siempre a Vicente con gran cariño y admiración.
¿Ven cómo tengo razón que cada quien tiene su Vicente? Cada quien guarda su Vicente. Puedo decir hoy como funcionaria de la cultura que nosotros, por ejemplo, en el MUNAL, yo, cuando me meto a hacer los catálogos, siempre me acuerdo de Fernando Gamboa y de Vicente Rojo, de sus principios, de sus lineamientos, cuando me dijo un día Vicente, a ver, Carmen Gaitán, la helvética es solamente para los baños, damas y caballeros. Nunca utilices la helvética para los textos. Y hoy los jóvenes, desgraciadamente, con esta rapidez, todo lo escriben en helvética y unas parrafadas sin hacer la distinción de que por algo existe Bodoni, que era la gran tipografía de Franco María Ricci, a quien tanto admiraba nuestro querido Vicente. En fin, cuando ustedes dicen que hay una tradición que todos ellos fueron dejando y que nosotros la replicamos, yo digo que así es. A mí me tocó, estos maestros, me tocó organizarle la exposición en el Museo de Arte Moderno, México bajo la lluvia, y era, aunque ustedes no lo crean, una jovencita en aquella época. Y entonces él tuvo la paciencia de entender que esta muchachita era la coordinadora de su exposición, porque don Fernando se cruzaba todo el tiempo al Tamayo. Y tuvo la gentileza y la grandiosidad de enseñarme y de llevarme de la mano para montar su exposición, y no nada más eso, lo coronó regalándome una serigrafía, porque como él decía, lástima, Carmen, que no seamos parientes, porque yo soy Carmen Gaitán Rojo. Así que bueno, me quedé con la serigrafía de Vicente y con tantísimos recuerdos. Te pediría, Eri, si eres tan amable, de leer el texto que ha mandado Luis Ríos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues me da gusto poder leer ese texto que Luis, por algún impedimento, no pudo estar aquí con nosotros, pero es un texto que nos lleva al pasado de Vicente, un pasado muy poco conocido, y espero que ahorita podamos desmenuzarlo. El texto es titulado Vicente Rojo en la cultura del exilio español. Vicente Rojo llegó a la Ciudad de México con su madre en 1949 a la edad de 17 años. Aquí lo recibieron su padre y sus dos hermanos, quienes se habían adelantado en el éxodo. Apenas puso pie en la Ciudad de México, el muchacho aspirante a pintor empezó a formar parte de una cultura del exilio que, para esos años, mediados del siglo XX, ya se encontraba bien asentada en México. La primera generación de exiliados seguía soñando con regresar a España, pero no sin comenzar a deshacer maletas y a incorporarse con decisión a la vida mexicana. La España de Franco aún no era admitida en la ONU, pero diversas señales apuntaban a que lo haría pronto. El escritor Carlos Martínez comenzó la escritura de su crónica de una emigración, la cual documenta en todos los órdenes de vida el impacto del exilio y funge a manera de acta de naturalización de este fenómeno en México. A su vez, la llamada segunda generación del exilio, o más propiamente la generación hispano-mexicana, a la cual perteneció por edad el joven Vicente Rojo, se abría paso en los escenarios mexicanos con sus propias expectativas y convicciones. Se sentían españoles, pero en su mayoría se sentían ya también, o más bien, mexicanos. Conocían los fracasos de la primera generación en sus intentonas de invadir la península, el desastre del Valle de Arán, o de auspiciar la lucha armada, el maquis que entonces empezaba a decrecer, o de penetrar ideológicamente a la sociedad española cautiva. Sentían gran desconfianza por los partidos políticos, sobre todo por el Partido Comunista Español, y cuando vieron la posibilidad de intervenir en el derrocamiento de Franco, prefirieron definir sus propias estrategias desde una óptica no ideologizada
inspirada en acciones de colaboración con residentes de la península. Aunque sus acciones no eran bélicas, se inspiraron en el movimiento cubano 26 de julio y, en consecuencia, se autonombraron Movimiento Español 59. Como Jaime Sabines, le escupían a Franco y a las dictaduras latinoamericanas, apoyadas por la CIA. Simpatizaron con la Revolución Cubana de la primera etapa y algunos, como Yomi García Ascot, participaron en la construcción de algunas de sus instituciones culturales. En paralelo, buscaban su propia voz y su desarrollo en el riquísimo panorama cultural que entonces se perfilaba en la Ciudad de México. A la llegada de Vicente Rojo, varios de estos miembros de la generación hispano-mexicana daban ya de qué hablar en la literatura y las artes, o estaban a punto de hacerlo. Me refiero a Tomás Segovia, Yomi García Ascot, Gerardo Denis, Manuel Durán, Angelina Muñiz, Luis Ríos, Nuria Párez, Federico Patán, José Pascual Bujó, Arturo Souto Alabarce, entre los poetas y narradores. Inocencio Burgos, Vicente Gandía, José García Narezo, María Luisa Martín, Benito Meseguer, Francisco Moreno Capdevila, Marta Palau, Lucinda Urusti y Puri Yáñez, entre los artistas visuales. Entre ellos, los especialistas nombran invariablemente a Vicente Rojo con justa razón. Haciendo hincapié en que su desarrollo pleno fue en el campo cultural mexicano, como ocurrió con la gran mayoría de hispanomexicanos, cabe añadir. Mexicano a carta cabal, entonces, desde su arribo al país, Rojo coincidió con varios coetanos en el hecho de tener asimilado al exilio como un elemento activo de su ADN, que se manifestaba en una visión abierta y plural de la vida. Gracias a su breve paso por la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y a sus maestros exiliados Miguel Prieto y Arturo Souto, Feijó conoció los diversos escenarios del arte mexicano de mediados del siglo XX, a cual más ricos en su diversidad y potencialidad. Como director artístico de la revista Artes de México, la que hoy dirigen con tanto acierto Alberto Ruiz Sánchez y Margarita de Orellana, conoció y trató a los artistas del Frente Nacional de Artes Plásticas, la última derivación de la vanguardia nacionalista de la primera mitad del siglo XX, que logró un éxito inusitado en varios países del bloque socialista a partir de una exposición itinerante ocurrida en esos años 50 y particularmente en China, donde aún en nuestros días se sigue reconociendo el influjo de varios de sus exponentes como Raúl Anguiano, Rina Lazo, José Chávez Morado, Mario Orozco Rivera, Pablo O'Higgins, Celia Calderón, Nicolás Moreno y Susana Neve, entre varios más. El joven Rojo no se iba a identificar con las propuestas ideológicas y teóricas de una agrupación como el Frente Nacional de Artes Plásticas, como sí lo hicieron otros hispano-mexicanos que vivieron aquí desde muy jóvenes de esta cepa, porque en su caso hubiera resultado artificial. Puntos de coincidencia, tal vez a partir de su concepto social y pragmático del diseño, pero en realidad su vocación lo llevó por otros derroteros para los que Miguel Prieto y Arturo Souto, padre, el pintor, le brindaron elementos.
El hijo del pintor Arturo Souto Alabarce, uno de los principales especialistas de la literatura y las artes hispanoamericanas, así como autor de un único libro de cuentos que es objeto de culto en la literatura mexicana, La plaga del crisantemo de 1960, recordó a Vicente Rojo en el estudio de su padre, que se ubicaba en Paseo de la Reforma. Tan tímido como su maestro, llegaba a pintar, no a recibir clases académicas, cosa que Souto detestaba. Y durante 2 años coincidió ahí con otros jóvenes que tendrían un papel protagónico en las artes plásticas de la segunda mitad del siglo, entre ellos Enrique Echeverría, Alberto Giranella, Francisco Moreno Capdevila, Enrique Miralda, escultor, entre otros. El estudio de Souto era un ámbito mágico y legendario en aquel entonces, también recordado por tertulias que convocaban a León Felipe, José Bergamín, Jesús Val y Gay, Jorge Guillén, Manuel Alto Laguirre y al gran amigo de Souto, el poeta comunista Juan Rejano. Escribe Souto hijo, entre comillas, los pintó a casi todos en un gran cuadro en el que tiempo más adelante pintó otro, porque la composición nunca llegó a gustarle. Se conservan, sin embargo, varios de los bocetos preparatorios y una fotografía de esta pintura que sería hoy día interesante, un interesantísimo documento de los artistas transterrados en México. La relación entre pintores y escritores, entre el arte pictórico y literario, fue siempre un tema casi obsesivo en él. Se refiere a Arturo Souto, pintor. En Vicente Rojo, artista y agente cultural, las relaciones con la literatura también serían definitivas. En esta alianza, sus aportaciones serán de primerísima importancia, porque también en todos los campos donde se manifestó su creatividad y su capacidad de trabajo. El artista tuvo un perfil de evolución emparentado con las nuevas vanguardias geometristas y abstractas que privilegian la autonomía de la obra de arte y su valor aurático. El artista trabajó en alianza con el diseñador y viceversa. Asimismo, ambos, diseñador y artista, se fundieron en el agente cultural que tiene también un lugar de primer orden. En el agente cultural que se fraguó en Artes de México cabe destacar una visión plural, amplia del arte que iba más allá de su gusto estético y sus predilecciones como artista. En el Vicente Rojo figurativo, cuya obra se está subastando en estos días, se aprecia, en mi opinión, el taller de Arturo Souto. El Vicente Rojo figurativo tuvo una vertiente antifranquista muy poco conocida que se aprecia en publicaciones como España y La Paz, periódico del exilio fundado en 1951 por León Felipe, que fungió como órgano del Comité Español de la Paz, CEP, en su filial mexicana. La investigadora Paula Uribe le ha dedicado al tema una magnífica investigación. Nos dice: los artistas republicanos en el exilio se sumaron a la lucha internacional por la paz a través del Consejo Español de la Paz. En 1949, abanderando su propia lucha antifranquista y antiimperialista, regresando a los grabados que aparecieron en España y La Paz, es indispensable señalar la participación de Vicente Rojo. En el número 29, por ejemplo, ilustró el artículo «Los yanquis buscan petróleo en España para alimentar su dispositivo de guerra», con 2 grabados surrealistas de tinte político. En el primero aparece una máquina invadiendo España, manipulada por un militar norteamericano. En el segundo, el petróleo español cobra venganza en contra de un militar norteamericano.
Lo interesante de estos grabados es que nos presentan al Vicente Rojo exiliado republicano, una faceta poco conocida de su producción visual. Nos hacen recordar al joven artista que formó parte del movimiento 1959 y editor de la revista socialista Juventud de España 1956. En efecto, en esas imágenes encontramos al artista de estas otras iniciativas y que formó parte del movimiento español 59, el cual nucleó a varios miembros de la generación de hispano-mexicanos, referida al principio de ese texto. También recuerda al magnífico ilustrador que colaboró en una publicación de gran calado que brevemente abordaré para concluir mi participación, porque reúne todo lo dicho hasta ahora por mí a propósito del tema. Se trata de una espléndida edición del poemario de León Felipe, El Ciervo, que atesora, además de los poemas, 49 ilustraciones realizadas ex profeso por artistas mexicanos y españoles de diferentes posturas artísticas e ideológicas. Lo publicó Editorial Grijalbo en 1958, año en que Vicente realizó su primera exposición individual en la mítica Galería Proteo. El prólogo, no es mucho decir que maravilloso, es de Juan Rejano, y la dedicatoria de León Felipe es para la señora Lucero Caral de Pani, cuyas manos ayudaron a amortajar a Berta Gamboa, la segunda esposa de León Felipe. No recuerdo ningún espacio expositivo ni editorial que reuniera, con participación de Diego Rivera y de Siqueiros, a mexicanos y españoles de tan diversas generaciones y de tan diferente signo como este libro. ¿Acaso, claro, las bienales antifranquistas, en la que destacaron tanto la claridad y el valor de Rufino Tamayo y algunos eventos más? Pero aún así, este poemario es una rara joya en tal sentido, así como en la calidad de las ilustraciones notablemente alta. Ahí están los futuros antagonistas o protagonistas de la ruptura de los años 60, los futuros marginados por su propuesta social, los grandes muralistas que Diego hizo a un lado, 11 mujeres de poderosa poética personal, jóvenes que protagonizarían muy pronto un cambio en las artes y la cultura visual. Vicente Rojo, entre ellos, con un dibujo que representa a un hombre desnudo, atrapado en una suerte de jaula redonda que da forma a su incierto caminar circular y repetitivo por el páramo de la vida. Por fortuna, nada que ver con esta dramática imagen con la trayectoria tan luminosa del querido y admirado Vicente Rojo. Muchas gracias, Eri. Bueno, pues este es un país heredero de arquitectos, pintores, pensadores, diseñadores, y qué mejor hoy que atestigo aquí la presencia de la literatura con un premio Cervantes, como es Elena, que cerremos con la palabra, a través de la figura de Juan Villoro, que es hoy el heredero de esos grandes premios nacionales, premios internacionales, también miembro del Colegio Nacional, y que empezó siendo un enfant terrible y hoy es una de las mejores plumas que enaltecen las páginas en México y en el extranjero, no nada más en la dramaturgia, en el cuento, sino también en la literatura. Juan, te pedimos que hoy tú, con la palabra, cierres esta mesa, por favor. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias. Y bueno, después de esta presentación exageradísima, solo puedo decepcionarlos. Me da muchísimo gusto estar aquí ante tantos amigos y realmente es una ocasión tan especial en que a uno le darían ganas de hablar de todos los que están en las sillas, ¿no? Y no tanto de los que estamos en este foro. Es una ocasión muy especial y esto solo
podía convocar Vicente Rojo. La primera mención o la primera noticia que yo tuve de Vicente Rojo ocurrió cuando yo tenía 10 años. Mis padres me llevaron al estreno de una obra de Juan Ruiz de Alarcón, Mudarse por Mejorarse, con la que se abría el Teatro Jiménez Rueda. Dirigía José Luis Ibáñez y la escenografía era de Vicente Rojo, y me llevaron pensando que yo no me iba a aburrir con el texto del Siglo de Oro a mis 10 años, porque la escenografía era giratoria. Entonces era una especie de carrusel visual, y mis padres dijeron pues que se entretenga viendo la escenografía, ya que no va a entender nada del texto. Y en efecto así fue. De aquella obra de Juan Ruiz de Alarcón solo recuerdo un parlamento que decía un personaje: me llamo Redondo y soy agudo. Esto a mis 10 años se me quedó grabado, y curiosamente me parece que cifra y de alguna manera define la imaginación de Vicente Rojo. Me llamo Redondo y soy agudo, porque en esta frase está la geometría que siempre obsesionó a Vicente. Lo hemos visto en la espléndida presentación de Felipe Leal a propósito de su estudio, que es una puesta en piedra de su obra, y lo que le interesaba a él era la condición natural de la geometría. Por eso, en el estudio del que nos habló Felipe, coexisten el jardín, forma salvaje de la geometría, con la geometría deliberada del artista. Porque a Vicente Rojo le gustaba recordar que todo artista, por abstracto o geométrico que sea, derivaba insoslayablemente de la naturaleza. Ponía como ejemplo a Piet Mondrian, que lo recordamos como el pintor famoso de las cuadrículas en líneas azules y rojas. Pero lo que más le intrigaba a Vicente Rojo es que esas cuadrículas habían derivado de los tempranos bocetos que había hecho Mondrian dibujando manzanos. Entonces él decía: cuando tú veas esas líneas, no son el plano de una ciudad, no son una abstracción arquitectónica, es el croquis de los manzanos, es la naturaleza puesta en un lienzo como decantada geometría. Entonces el mundo mismo tenía esta posibilidad de ser entendido geométricamente, lo cual nos lleva, por supuesto, a una pregunta de orden casi filosófico: ¿es verdaderamente el universo geométrico, o somos nosotros los que tratamos de descifrarlo de esa forma y hemos inventado la geometría como una manera de descifrar lo que vemos? Él recordó varias veces que al subir a la pirámide de Cholula pudo ver un horizonte tan extenso que le permitió contemplar de manera simultánea 2 lluvias que estaban cayendo en lugares distintos, y fue el inicio de México bajo la lluvia, que trenzaría esas lluvias distantes en una sola. Nuevamente la geometría derivada de la naturaleza. La segunda anécdota que yo recuerdo de Vicente Rojo tuvo que ver poco después de esa función. La pianista Angélica Morales regresó a México luego de una larga ausencia, dio una serie de conciertos, y mi madre trabajó en la organización, y un día llegó a la casa y dijo: se acaba de resolver un problema que teníamos en la imprenta Madero, porque discutíamos todos de qué color debía ser el piano, que era lo que decoraba el cartel de promoción de la pianista Angélica Morales, y todo mundo se reunió y fuimos al escritorio de Vicente Rojo, le preguntamos de qué color debe ser el piano, y él de inmediato dijo: de ninguno, déjenlo en blanco. Entonces me quedé con esta imagen de un pintor que tenía nombre de color y que maravillaba a todo mundo decidiendo que el piano no tuviera color. Esas eran las magias, las alquimias que hacía Vicente Rojo en la imprenta Madero, que se convirtió en un taller renacentista. El propio Vicente había trabajado con Miguel Prieto, otro de los distinguidos miembros del exilio español de los que nos habló Luis Ríos, y Miguel Prieto fue su maestro y lo tomó desde muy joven. Pero
murió pronto y a partir de 1956, año histórico porque es cuando nacimos Felipe Leal y yo, Vicente Rojo se convirtió en titular de México en la cultura, en el área de diseño, y a partir de 1956 inició la que me atrevo a decir que fue la mayor renovación del diseño gráfico en la historia de México. Él además se convirtió, como ya nos lo dijo muy bien Arnaldo Cohen, al señalar las 3 facetas que tuvo, en un maestro. Un maestro en la práctica, no le gustaba perorar, lejos de él cualquier afán de superioridad, pero era el tipo de maestro que predica con el ejemplo. Quienes llegaban a su escritorio en la imprenta Madero veían cómo trabajaba él y trataban de hacer lo mismo y continuamente le pedían consejos. Ahí se formó una pléyade de espléndidos diseñadores gráficos mexicanos, algunos de ellos también artistas plásticos muy señalados. Entonces, entre los discípulos directos o indirectos de Vicente Rojo se cuentan, por supuesto, Pablo Rulfo, Azul Morris, Peggy Espinosa, Luis Almeida, Bernardo Recamién, Germán Montalvo, Rafael López Castro, en fin, una cantidad de diseñadores de primerísimo nivel. Yo tuve la suerte de trabajar con 2 de ellos, con Bernardo Recamier, que diseñaba la revista Pauta, donde yo era jefe de redacción, sin que hubiera nadie a mis órdenes, era un puesto metafísico el de jefe, pero bueno, me honraba mucho tenerlo. La dirigía Mario Lavista, el gran compositor, y luego trabajé con Jaime García Terrés en la revista Biblioteca de México, que diseñaba Germán Montalvo, otro discípulo de Vicente. Y entonces ahí nos reuníamos en la imprenta Madero, y seguramente de esto ya habrá hablado antes Alberto Ruiz Sánchez, porque se intercambiaban una serie de opiniones, de ideas que hoy en día se han hecho imposibles con la cultura digital. El hecho de que nos reuniéramos todos ahí para poder comentar los textos que íbamos a publicar, qué tendencia tenía una revista, qué tendencia tenía otra, cómo se estaba usando cierta imagen, todo eso era una escuela. Por eso Carlos Monsiváis se pudo referir a la Universidad Vicente Rojo. Una de las características de la imprenta Madero es que los distintos diseñadores gráficos se pasaban todo el tiempo perdiendo su tipómetro. Era una época artesanal en que el diseño gráfico dependía de tener herramientas como el tipómetro. Todos lo perdían menos Vicente Rojo, el más ordenado de todos. Por eso los diseñadores acudían a una cantina que se llamaba o la apodaban el tipómetro, porque ahí es donde siempre se acababan encontrando todos aquellos que perdían su instrumento de trabajo, y naturalmente era la cantina a la que no tenía por qué acudir Vicente Rojo. Cuando recordó su propia vida en trayectoria, Vicente Rojo publicó un libro con el muy sugerente y elocuente título de Puntos Suspensivos. Escogió un signo de puntuación, un signo ortotipográfico para recordar su vida, lo cual nos hace pensar en la importancia que concedía al diseño gráfico. Y en alguna ocasión, cuando se hizo una exposición que recogía sus trabajos como diseñador gráfico en el Museo Carrillo Gil, fue absolutamente sorprendente ver todo lo que había diseñado Vicente Rojo, que rebasa las condiciones de una persona. Si pensamos que además fue uno de los grandes artistas plásticos de México, uno se pregunta en qué momento y cómo pudo hacer toda esa obra, tomando en cuenta además que los óleos de Vicente Rojo tienen incorporados cada uno de ellos muchas horas de trabajo. No era un artista que resolviera una pieza de un solo trazo. Entonces es verdaderamente alucinante recordar que diseñó en la revista de Bellas Artes, Plural, Vuelta, La Jornada, muchísimas portadas de Joaquín Mortiz y por supuesto
todo el catálogo de Editorial Era, que como sabemos fue una editorial fundada por Espresate, Rojo y Azorín, de ahí el nombre que tuvo, y la R siempre se debió a Vicente. En ese editorial él cumplió no solamente la tarea de diseñador gráfico, sino que fue decisivo para escoger textos. Yo creo que ha sido uno de los mejores lectores que han existido en México, y su diálogo con escritores lo llevó a hacer libros con algunos de los más importantes de México, como José Emilio Pacheco o bien Octavio Paz, ¿no? El libro Maletín, que hizo en homenaje a Marcel Duchamp. Entonces, este contacto continuo con los escritores lo llevó a entender el diseño gráfico como una muy cordial manera de ponerse al servicio de la cultura de la letra. El filósofo Ortega y Gasset dijo que la claridad es la cortesía del filósofo. Hay filósofos que son tan inteligentes como Kant, pero que son totalmente abstrusos y que escriben básicamente para los especialistas. Si un filósofo, además de ser profundo, tiene la cortesía de ser claro, pues esto se agradece plenamente. Yo pienso que en la cultura de la letra, esa cortesía muchas veces es ofrecida por el diseño, entendido como una posibilidad de leer mejor. Hay, por supuesto, diseñadores que detestan la letra y que lo único que quisieran es que existieran las imágenes, y otros que no les importa el aspecto con tal de que quepan todas las letras con las que ellos tienen que cumplir como diseñadores. Equidistante de estos dos polos, ambos absurdos, Vicente Rojo nos enseñó a leer a través del diálogo entre la imagen y el alfabeto, algo absolutamente decisivo para nosotros. Recuerdo un momento en que yo estaba leyendo o tratando de leer El péndulo de Foucault de Humberto Eco, la novela que seguía el éxito de El nombre de la rosa, y esa novela me estaba costando mucho trabajo, no solo por las complicaciones de la trama, que son bastante amplias, sino por la letra. Y le dije: Vicente, este libro se me escapa de las manos. Lo abrió y como un oráculo me dijo: es muy sencillo, la tipografía no tiene patines, este tipo de letra no sirve para leer. Entonces era un experto en las tipografías, y sobre todo en las tipografías que podían ser amables para la lectura, que la podían facilitar. Hay escritores que dieron con algún libro gracias a el orden que le dio Vicente Rojo, no solamente a través del diseño, sino incluso de la selección de los textos. Esto es muy importante. Por ejemplo, Carlos Monsiváis, en alguna época en que se había alejado de Editorial Era, decidió regresar a esta editorial, y le pregunté por qué lo hacía. Me dijo: es muy sencillo, porque yo no tenía un libro, tenía papeles dispersos, y solamente Vicente Rojo podía convertir esos papeles, las famosas carpetas, los folders que estaban llenos de textos escritos de los dos lados de Carlos Monsiváis, y el orden conceptual, el contenido mismo dependía de la mirada de Vicente Rojo. Así de importante fue para nuestra cultura de la letra, y llevó este interés, esta pasión, a un plano de fusión extraordinario en sus últimos años. La geometría estuvo siempre presente en él, desde los primeros trazos que hizo hasta series más recientes como la de los volcanes y las pirámides. Los volcanes como forma natural de la geometría, y las pirámides, por supuesto, como una forma sagrada, religiosa, artificial, creada por los seres humanos. Y en ese intento por decantar la geometría, encontró la forma de crear alfabetos imaginarios, de jugar con letras que tuvieran un significado sin pertenecer a un lenguaje ya codificado. ¿Qué es el arte sino un lenguaje que pide que lo descifremos, aunque no necesariamente tengamos las claves de ese alfabeto? En esto, por supuesto, fue decisiva la colaboración con Bárbara
Jacobs, escritora que contribuyó a que este alfabeto de escritura imaginaria de Vicente Rojo se desplegara de manera tan elocuente. Los puntos suspensivos de Vicente, como hizo que se llamara su libro autobiográfico, aludían a una pausa, a algo que no era un punto de llegada, lo cual me recuerda otra noción fundamental de uno de sus mejores amigos y un artista ejemplar, Manuel Felgueres, que decidió que una de sus exposiciones se llamara El límite de una secuencia. Toda secuencia, por definición, puede ser infinita y exponer es simplemente establecer una escala en el infinito, es hacer una pausa, ponerle un límite a lo que no lo tiene. Los puntos suspensivos son lo mismo, es estar entre paréntesis en un momento de pausa, como de alguna manera hemos estado ahora durante la pandemia, para reflexionar de otra manera en las cosas, de modo que con esa humildad de pensar que no lograba resultados, sino solo tentativas, no tenía una meta de llegada, sino una pausa constante, Vicente Rojo pudo crear una obra sin límites. Creo que en ese sentido nos deja un legado extraordinario y una demostración permanente de que lo redondo es agudo. Gracias. Bueno, se los dije, la palabra clausura este homenaje tan merecido. Gracias al Museo Caluz por hacer posible este homenaje tan oportuno. Llevamos todos a Vicente en nuestro corazón y creo que todos hemos dicho algo, como comencé diciendo, cada uno tuvimos a nuestro Vicente. Así que muchísimas gracias, buenas tardes. Creo que hoy le toca ya la palabra al mero mero. Sí, usted va a decir algo, por supuesto. Don Antonio del Valle, por favor. Bueno, pues primero darles las gracias a todos los que están aquí acompañándonos en este homenaje para Vicente Rojo, el gran artista, el gran escultor, el gran pintor, la gran persona, porque era una gran persona. Envidio a todas las personas que están aquí porque lo conocieron mucho antes que yo. Realmente Vicente, que llegó a ser en pocos años mi gran amigo, pues lo conocí al final de casi de su vida, porque coincidimos menos de 10 años. Yo admiré su obra y pude comprar algunas de sus esculturas, esta hermosura que ven ustedes aquí, otras del abecedario que tenemos en la casa y que no me dejó traer mi señora aquí, porque cuando vienen al museo ya no salen. Y el día que hicimos la primera exposición, sacamos de la casa cerca de 30 pinturas que tenía ahí guardadas y tuve un grave problema con mi señora esposa porque ya las considerábamos como nuestras. Y entonces enseñarlas en el museo y compartirlas con el pueblo de la Ciudad de México y con todas las personas que quisieran venir, pues era nuestra primera necesidad, pero evidentemente nos costó trabajo. Por eso los envidio, porque disfruté la amistad de Vicente y de Bárbara relativamente pocos años, pero sí fue un gran amigo y lo extraño mucho. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este homenaje. Gracias a todos los presentes, especialmente a Bárbara y a su familia,
por acompañarnos y por sumarse a este evento que celebra sus aportaciones al mundo del arte y del diseño. Hace algunos años, cuando tomamos la decisión de que el antiguo Hotel de Cortés sería la sede del Museo Caluz, le encomendamos a Vicente la difícil tarea de diseñar un mural de piedra que vistiera la encomienda con entusiasmo sorprendente. Aceptó la encomienda con un entusiasmo sorprendente, lo que nos llenó de satisfacción y de júbilo. Primero, estudió las formas verticales de la portada colonial del edificio y su gama cromática. También entendió que el mural establecería un diálogo eterno con la Alameda Central, el jardín más emblemático de la ciudad. Finalmente, dedujo que formaría parte de una colección de arte en la que el paisaje es especialmente protagónico. Y entonces, con absoluta libertad y con la elegancia que rige su obra, ejecutó el diseño de un mural petro al que tituló Jardín Urbano, con la esperanza de que en el futuro la gente en la calle lo hiciera suyo. Y hemos visto con gran agrado que mucha gente está admirando el mural de Vicente. Está compuesto por 10 módulos de árboles que se integran magistralmente al edificio. Nos llena de orgullo compartir esta gran obra con los habitantes de la Ciudad de México y celebramos agradecidos que Vicente Rojo y Museo Caluz estén unidos en piedra para siempre. La colección tiene varias obras de pintura y de escultura, como les digo, de Vicente, pero me costó un poco de trabajo porque, como ustedes saben, tenemos una colección de pintores españoles del exilio. Y cuando le dije a mi amigo José Ignacio Aldama que por qué no estaba Vicente Rojo en esa colección, dijo, porque no es del exilio. ¿Cómo no va a ser del exilio, por favor, si era sobrino del capitán general del ejército republicano y que participó en la batalla del Ebro? Y dice, no, pero es que llegó ya grande, de 18 años. Bueno, en total eso se resolvió y hoy tenemos obra de Vicente en Los Pintores del Exilio, aunque haya llegado un poco tarde. Gracias a todos. Le agradezco especialmente a mi amiguísima Carmen Tabuena, que está aquí acompañándonos, y a su hermana Julia, porque pues ella, su papá, participó en la batalla del Ebro y Vicente Rojo, el general, fue su jefe. Él fue un comandante que pues luchó como ninguno en esa batalla última que desgraciadamente se perdió al final de la Guerra Civil. Pero en fin, le tengo un gran cariño a Vicente, aunque haya sido un poco tarde mi conocimiento personal con él, aunque con su obra sí estaba yo con mucha relación. Y les agradezco que nos acompañen en este evento tan importante para nosotros, para el Museo Caluz y creo que para el arte de México. Muchísimas gracias. Les vamos aquí a entregar a cada uno de los participantes en este podio un regalo que estimamos verdaderamente y que estamos seguros que les va a satisfacer. Es una litografía que se llama Los Jardines . No te oigo. Bueno. Los Jardines a vista de pájaro de vuelo son jardines mexicanos, que fue una de las últimas obras de Vicente que le encargamos y que les vamos a entregar una de sus litografías. No le gustaba firmar las obras y por eso nunca firmó las litografías, pero estamos seguros que él fue el diseñador de eso. Creo que... Y este es para que Eri se la dé
La foto. Nuevamente agradecemos a todos los ponentes por compartir con nosotros estas vivencias que nos invitan a reconocer al genio del artista, pero sobre todo a recordarlo en su dimensión humana. A partir de este momento, los invitamos a todos ustedes a la inauguración de la exposición Signos y Letras Vicente Rojo 1932 a 2021, curada por el equipo de exposiciones del Museo Calús. Para todos aquellos que nos han estado acompañando de manera virtual, les invitamos a visitar la exposición a partir de mañana, sábado 12 de junio. Para inaugurarla contamos con la presencia de don Antonio del Valle, presidente honorario vitalicio de Grupo Calús y fundador del museo, la señora Blanca Perochena del Valle, Blanca del Valle y la señora Bárbara Jacobs de Rojo, quienes cortarán el listón. Les recordamos que el acceso a la sala se encuentra limitado a grupos de 15 personas y que la visita a la exposición será guiada por Eric Cámara, curador del Museo Calús. Muchas gracias a todos por su atención.